Quisiera que estuviéramos buscando el Salmo 45. Vamos a estar leyendo el Salmo 45. Eugenia, hermana, ¿puedes leerlo? Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casias exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Orfeo. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloria es la hija del rey en su morada, de brocado y de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Esto es uno de los cánticos mesiánicos más importantes que encontramos en la Escritura. Es una enseñanza que es implícita, porque explícitamente de quien está hablando el Salmo es del rey David. Es del rey David el que vemos aquí en este momento siendo exaltado por un grupo de levitas. Estos hijos de Coré recibieron a David desde mucho antes de que fuera instituido como rey de Israel. Ya Samuel lo había ungido como rey y los coreítas seguían a David porque conocían quién era Samuel. Recuerden que Samuel también era levita. Él conocía la voluntad de Dios y en el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Samuel sabía escuchar la voz de Dios. Los autores de este salmo, como de tantos otros salmos que vamos a ver en Masquil, así se titulaba el libro, de los hijos de Coré, vamos a ver que son salmos sumamente alegóricos. Lo primero es definir que la Biblia tiene muchas enseñanzas que son literales. Si la Biblia te dice, y David tomó la ciudad de Jerusalén, eso es una cosa literal. Él conquistó con su ejército la ciudad de Jerusalén. Pero asimismo nos dice también cosas como que en los últimos tiempos abrió una mujer que iba corriendo por el desierto y un dragón la perseguía y el dragón derramaba tras de ella su ira. Y sabemos que eso es una alegoría para hablar. Entonces tenemos que entender la diferencia entre la alegoría y lo literal. Aquí en este libro, en este salmo, vamos a encontrar los dos estilos. Hay mucho contenido literal, el cual se aplica inmediatamente al rey David, porque recuerden que cuando los escritores eran inspirados por Dios, ellos hablaban de su experiencia. Por ejemplo, cuando Isaías estaba escribiendo el famoso capítulo 53, hablando de las profecías mesiánicas, la profecía mesiánica más importante, de la muerte y resurrección de Jesús, él no estaba pensando en Cristo. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva. No sabía lo mismo Samuel que lo que sabía después Pablo. Sin embargo, aunque muchas veces ellos no sabían lo que escribían, proféticamente sí estaban hablando de acontecimientos que ellos ni conocían. David, cuando estaba diciendo en el Salmo 22, horadaron mis manos, se secó mi vigor. Cuando él estaba profetizando todas estas cosas, Dios mío, ¿por qué me desamparaba? Así empieza este Salmo 22. Él no tenía a Cristo en la mente. Él estaba hablando de su situación. Ahora hay un paralelismo y Dios inspira a David para que desde su situación literal hable de algo que iba a pasar en el futuro. Y esto es una profecía. Así mismo pasa en este Salmo. Van a ver que muchas cosas van a estar hablando de David, pero simbólicamente van a estar profetizando de Jesús. Y entendido esto, vamos a darnos cuenta que muchas de las interpretaciones que vamos a hacer del Salmo no son literales, son alegóricas. Y lo aclaro para que cuando vean que rápido voy a lo alegórico, es porque el Salmo debe ser interpretado de esta manera. Amén.
Lo primero que vemos en la introducción es que dice que está dirigido a Jedutún. También te dice sobre lirios. Esto muchas veces significa la forma en que ellos tenían de hablar de la tonalidad. O sea, en aquel momento no decían do mayor, fa sostenido, menor séptima, aumentada. No se hablaba de términos musicales. Aquí probablemente está hablando de la forma en que debe ser ejecutada musicalmente. Vamos a decir que es el equivalente a lo que tenemos hoy en día como una balada. Es una música lenta para meditar, pero no con la mente tanto, sino como con el corazón. Miren, el ser humano se define por tener emociones, instintos e intelecto. Y muchas veces es malo cuando nos dejamos guiar solamente con las emociones, cuando solamente experimentamos la fe de un punto de vista emotivo. Lo malo del emocionalismo es que nos lleva a hacer cosas que van en contra muchas veces de la palabra de Dios. Pablo dice, cantaré alabanzas también con el entendimiento. Le decía a los corintios, hay que cantar con el entendimiento. Y eso es muy importante. Pero que cantemos con el entendimiento no quiere decir que no podamos gozarnos y tener emociones. Somos emotivos porque Dios también nos hizo así. Es muy importante hablar del conocimiento, del entendimiento que podemos tener en la Biblia, pero también a veces es bueno tomarse una pausa para meditar en los textos con el corazón, para meditar de una manera aplicativa y no tan abstracta o no tan compleja de entender cómo estas verdades van relacionándose unas con otras, sino cómo esas verdades se aplican a mi vida, cómo me habla Dios a través de ella y cómo la transforma. Y es lo que hace el autor aquí. Dice que es un cántico de amor, primeramente porque habla de la relación, en lo literal, que tiene David con su esposa. Está describiendo una relación idílica, un amorío que hay entre David y su esposa. Pero también está describiendo, como pasa en Cantar de los Cantares, una relación que hay entre Dios y el amor que le profesaba Israel. En Cantares se puede ver el amor de Dios por Israel y el amor de Cristo por la iglesia. Ahora, eso es una interpretación secundaria, porque la interpretación literal habla de Salomón con la Sulamita o con la hija del faraón. Ahora, ¿por qué es bueno tener claro que la interpretación primaria es importante? Por ejemplo, en Cantares se habla, como les he dicho varias veces, en términos sexuales, y eso no se puede aplicar a Dios Israel ni a Cristo y a la iglesia. Asimismo, van a haber muchas cosas en este salmo que se hablan de una manera que no se pueden aplicar del todo a Cristo, pero sí se aplican a David y a su esposa. Lo que vamos a ver a continuación es una canción de amor que los hijos de Coré diseñan entre David y su esposa, pero también ellos están tratando de entender o de relacionar ese amor al de Dios por Israel. Y nosotros vamos a llevarlo un punto más allá, vamos a interpretarlo al amor que hay entre Cristo y la iglesia. Amén. Entendido esta introducción, vamos a entrar en lo que es el Salmo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Lo primero que habla aquí es de que el corazón del adorador rebosa. Rebosar es desbordarse, alegrarse sobremanera. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a primeramente analizar este salmo desde el corazón de un nuevo convertido, de una persona que descubre el Evangelio. ¿Por qué quiero que lo hagamos de esta manera? Porque nosotros cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio, por lo general tendemos a analizar las cosas desde las verdades que hemos conocido y de la teología que hemos acumulado. Pero quiero que hoy lo veamos cómo Dios puede hablar a nuestras vidas, como mismo lo vería un neófito. Lo primero que describe es que el corazón del adorador rebosaba, y no de cualquier cosa, estaba desbordante de la buena palabra. Asimismo debe estar también nuestro ser llenos del Espíritu Santo. Pablo le decía que el Espíritu de Cristo more abundantemente entre ustedes, y luego sigue diciendo con cánticos, himnos espirituales y todas estas cosas. Así que es el Espíritu Santo, cuando hay una llenura del Espíritu, que nosotros podemos alabar a Dios conforme a su verdad, como dice Juan 4, en espíritu y en verdad. Pero nuestro espíritu tiene que estar en comunión con el Espíritu de Dios para que rebose nuestro corazón, no de nuestros deseos solamente, sino de palabra buena. Porque dice la Escritura también que es el Espíritu quien nos guía a orar y a todas las cosas como se debe, porque nosotros por estado natural no sabemos, pero Dios está ahí para ayudarnos y guiarnos. Dice mi corazón, no mi mente, no mis instintos, mi corazón. Las emociones importan mucho y no está lleno de cualquier cosa, de palabras buenas. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, sé que todos, porque somos creyentes en Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Eso se dice en dos contextos diferentes. En Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús está impresionado al ver a fariseos,
a personas que eran estrictos con una interpretación de la ley a hablar cosas buenas. Se supone que ustedes siendo malos hablen maldad. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque dice también Pablo y nos advierte que en muchas ocasiones el maligno y sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Y eso es muy peligroso, porque cuando el maligno se disfraza y sus secuaces, sus demonios se disfrazan de ministros de luz, corremos el riesgo de ser engañados. Pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda la verdad. Amén. Tenemos que tener siempre claro que el Espíritu tiene un objetivo y una función en el plan de Dios. La economía trinitaria, la forma en la que Dios organizó su ser y su trabajo es en base a bendecirnos y ayudarnos, porque lo necesitamos. Nosotros no podemos vivir como si no dependiéramos de Él. Cristo nos enseña que fuera de Él nada íbamos a poder hacer. Así que si nos alejamos de la guianza del Espíritu Santo, corremos el riesgo de ser engañados por el maligno y sus secuaces, porque hablan bonito. De hecho, a Cristo, Jesús, cuando estaba en Mateo capítulo 4 y el maligno lo tienta, le cita la Escritura. Yo una vez estaba en un lugar y escuché a una persona que me decía, una persona que no era cristiana, estaba viviendo en pecado, y en el trabajo, cuando le dicen que yo era cristiano, él dice, bueno, él es cristiano a su manera, porque no ha entendido del todo la Biblia. Entonces, para justificar su pecado, él decía eso de mí, que yo era cristiano a mi manera porque no había entendido la Biblia. Él sí. Y yo le digo, bueno, ¿cuál es esa revelación tuya que te aleja tanto de Dios y te acerca tanto al pecado? Y se supone que sea buena. Y entonces me cita que Salomón dice, de todo lo que quieras tome placer tu alma y esas cosas. Y le digo, sí, pero tú lo que nunca terminaste de leer el texto, dice que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Y dice, el fin de todo el discurso escuchado es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Acuérdate de tu hacedor. Desde el capítulo 12 ya Eclesiastés venía hablando de eso. Dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Y tú en tus días de tu juventud lo que te estás alejando de Dios. Y con esta supuesta habilidad para hablar que él tenía, estaba engañando a muchos, porque el maligno le gusta engañar. Y tenemos que tener claro, porque muchas veces van a tratar de engañarnos. Y es lo que decía Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay algunos impíos que tienen la habilidad de hablar bien. Por eso es que después Jesús nos lleva un paso más adelante y dice, por sus frutos los conoceremos. Por los frutos. Porque aún están los que fingen ser de Dios. Pero lo normal es que en la abundancia del corazón hable la boca. Vemos esa misma afirmación en Lucas capítulo 6, 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo he escuchado mucho un testimonio de un pastor que estaba trabajando en su casa y uno de los hermanos que estaba trabajando se da un golpe en la mano con un martillo y dice una mala palabra. Y cuando ve le dice, pastor, perdone, se me escapó. Y el pastor le dice, ¿tú puedes abrir ese closet? Dice, sí, bueno, de ese closet, cuando lo abras, mira a ver si yo tengo un león ahí adentro. No, pastor, ¿por qué yo sé que no hay un león ahí adentro? Porque yo no guardo leones en mi casa. A mí no se me puede escapar de mi casa un león. Si se me escapa es porque lo tenía. De la misma manera, si a ti se te escapa una palabra ociosa es porque la tenías. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo primero que nos deja claro aquí este texto. ¿Por qué el salmista podía rebosar de palabras buenas? Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, decía, llénate de Cristo y no podrás vivir de otra manera que no sea como vivió Cristo. Una de las cosas que él decía era, nos convertimos en lo que amamos. Agustín decía, nos convertimos en aquello que amamos. Y si amas a Dios, pensaba un momento y decía, terminarás convirtiéndote en Dios. No en Dios, en el sentido pleno de la palabra, sino en un seguidor de Dios, que es lo que significa en esencia la palabra cristiano, un seguidor de Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que Agustín decía, mientras más tú te llenas de Dios, más vas a poder imitarle y más vas a poder vivir conscientemente con ese mandamiento de ser imitadores del Señor. Y entonces tu corazón va a rebosar de palabra buena y vas a poder dirigir al Rey tu canto, que es lo segundo. La alabanza, tanto como la predicación y todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, que es adoración. No solo es la música, no solo es predicar, no solo es la ofrenda, no solo es la liturgia en una iglesia. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, debe ser cristocéntrica. Fíjate que él no dirigía a otra persona su canto, el salmista dirigía al Rey su canto. Y nuestra intención en todo lo que hagamos de adoración debe estar dirigido al Rey. A Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando dice, dirijo al Rey mi canto, vamos a ver la centralidad de Cristo en la alabanza. Luego dice, mi lengua es pluma muy ligera. La alabanza de Dios no puede ser para nosotros una carga. La vida cristiana no puede ser una carga. Yo he escuchado tantas veces a jóvenes que han compartido conmigo y me dicen, porque en el mundo antes hubiera resuelto esto de esta manera, y hablan de cuán violento hubiese sido. Y yo lo primero que pienso es, a este hombre le está siendo costosa cargar la cruz. Y me recuerdo cuando el Señor dice, porque mi yugo es ligero, igual que mi carga. Claramente, en Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te pesa la carga de Cristo, es porque no lo estás cargando a Él. Estamos siendo ascéticos. Cuando la cruz nos pesa, es porque estamos haciendo las cosas por nuestro esfuerzo. Entonces tenemos que decirle, como Pedro, Señor, sálvame porque merezco. Pedro camina por encima del agua, pero pronto la fe le mengua y tiene que pedir ayuda a Cristo porque no podía. Así mismo pasa. Si la vida cristiana al principio nos es fácil y lo vemos todo maravilloso y todo bello y después con el paso del tiempo nos es tediosa, es porque hemos dejado de poner la vista en el autor y consumador de nuestra fe. Así que, como decía el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, volvámonos a nuestro primer amor. Volvámonos a Cristo, pongamos nuevamente nuestra vista en Cristo para que nuestro yugo sea el de Cristo y nos sea fácil. Porque dice, Señor, no temas, yo te ayudo. También decía, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha parecido daros el reino. Dios está en todo momento en vigilancia. No se adormecerá el que guarda a Israel. No se adormece Dios, no se olvida de ti y no retarda sus promesas. Dios ama la comunión en lo íntimo y en lo secreto nos hace entender la sabiduría. Hay tantas promesas con respecto a cuando Cristo mismo nos dice, todos los que estén trabajados y cargados, ¿qué tienen que hacer? Venid a mí. ¿Por qué? Porque Él nos va a poner un yugo más fuerte. No, porque Él nos haría descansar. Así que el yugo de Cristo no puede ser para nosotros tedioso, ni cansón, ni nos puede pesar. La vida cristiana, aunque lleva aflicciones, aunque lleva batallas, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está en que no haya batallas. El problema es que tú debes fortalecerte en cuestión a la dimensión de la batalla. Se levanta una gran batalla, te fortaleces mucho. Y cuando estás fortalecido en el Espíritu, esa batalla se reduce. ¿Qué mayor batalla que la que tenía Josué y los israelitas cuando iban a conquistar la tierra prometida y vienen 10 diciendo, son gigantes? Ahí estaba todo el imperio hitita, uno de los mayores que puso en jaque al antiguo Egipto. Estaban los cananeos, había gente, había un tal Javín que tenía casi 900 carros de combate. Imagínense que Salomón en sus tiempos iba a tener 900 y fue grande. Y ellos vieron las cosas literales, pero Josué se mantuvo viendo al invisible y dice, los comeremos como a pan. No porque Josué fuera tonto, sino porque él había visto a Dios y el poder de Dios. Me imagino la mente de Josué diciendo, más difícil es abrir el mar en la mitad. Y Dios lo hizo. Además, Dios nos ha llamado aquí para que tomemos la tierra. Así mismo tenemos que pensar nosotros. Si la batalla es grande, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra fe. Así que, cuando ves a un cristiano que no puede con su batalla, no le busques estrategia. Muéstrale a Cristo y nuevamente redirígele a la fe. Porque solamente aumentando su fe va a poder tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación y se va a poder enfrentar con la armadura de Dios al problema. Y entonces la batalla le va a hacer nada y va a poder dar testimonio. Por eso es que en este primer versículo vemos cómo dirigir al Rey mi canto. Es sencillo. Dice, mi palabra es como pluma de escribano bien ligera. ¿Qué cosa es más ligero que una pluma? Y en aquellos momentos se escribía literalmente con una pluma. Recordemos siempre que el yugo de Cristo es sencillo. Miren cuántos tesoros hemos podido extraer del primer versículo de este salmo. Y sigue diciendo en el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sin embargo, la palabra nos dice en Isaías 53 que le veríamos sin hermosura para que le deseáramos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Era el más hermoso de los hijos de los hombres o era sin hermosura para que le deseemos? Ambas cosas son correctas. Lo que una está de cara a la humanidad y la otra de cara al Padre.
De cara a la humanidad, Cristo no era apetecible, por eso lo rechazaron, por eso era más fácil poder seguir a Gilel, a Shammai, por eso era mejor seguir a Gamaliel y a los rabinos judíos de la época, porque Cristo se mostraba tal y como era accesible y mostraba el evangelio de cara a los publicanos y a las prostitutas y a las personas que necesitaban realmente el evangelio. Sin embargo, vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, que Gamaliel estaba ahí entre el Sanedrín y Pablo después nos dice que él fue discípulo instruido a los pies de Gamaliel, que era el mayor erudito, nieto de Gilel el Grande. ¿Sí? Gamaliel era el grande entre aquellos y no recibía a cualquiera. ¿Qué era Pablo? Bueno, descendiente de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de madre hebrea, que para los judíos lo que nos importa realmente es el vientre materno, pero para los romanos era el padre, y el padre de Pablo era un romano, así que tenía lo mejor. Por un lado era ciudadano romano y por el otro lado era judío, hebreo de hebreos, y ese tipo de personas con la influencia de Pablo eran los que aceptaban. Sin embargo, Cristo vino a lo vil y a lo menospreciado. Él llamó a pescadores, a personas sin letra. Una de las mayores bendiciones en este versículo 2, cuando nos dice que Él era hermoso, porque aunque de cara a los hombres no era muy hermoso seguir un rabino que se buscaba de seguidores a personas que no tenían dinero, a personas que no tenían un grado intelectual, no era bien visto, no era hermoso. Sin embargo, de cara al Padre, era hermoso, porque había venido a hacer la función de rey, de profeta, de sacerdote, porque Cristo no había estimado el ser Dios como cosa que aferrarse. Ese sentir, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo de dejarlo todo, someterse a una naturaleza humana para redimirnos, es lo que impresiona al Padre, y el Padre lo ve como el más hermoso. Así que de cara al Padre, Cristo era hermoso. De cara a los hombres de su generación, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no les apetecía seguir un rabino como Jesús. Ni los hermanos creían en Él. Ve a esta fiesta y declárate al mundo. ¿Por qué se lo estaba diciendo a los hermanos? Para que lo mataran, porque sabía que lo estaban esperando ni sus propios hermanos. Por eso Jesús en una ocasión tiene que decir, no hay profeta sin honra, si no es en su propia tierra. ¿Y cuántas veces en tu casa no te han juzgado por ser cristiano? ¿Cuántas veces no te han visto de una manera y tan incomprendido? Pero eso es bueno porque estamos haciendo lo que nos dice Hebreos capítulo 11, que hizo Moisés, que escogió los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que ser llamado hijo de la hija del faraón. Y así tiene que pasar en nuestras vidas. Y lo bueno que tiene esto es que lo que es terrestre, lo que es de este mundo, lo que es terrenal y carnal, pasará. El mundo y sus deseos pasarán. Pero lo que permanece es lo que está de cara al Padre. Y aunque Cristo de cara a los hombres no era apetecible, como dice Isaías 53, lo que permanece es lo que Él era de cara al Padre. Y era el más hermoso de los hijos de los hombres. Y para nosotros que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, justificados por la obra de Cristo y puestos de cara al Padre, y podemos ver ahora desde la óptica del Padre, para nosotros también Cristo sigue siendo el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en la práctica se entiende así: como tú veías a Cristo antes de la conversión, como tú veías a Cristo antes de conocerlo. No era apetecible, no era deseable. No hay nadie en el mundo diciendo, ay, tengo unas ganas de ser cristiano. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones y nos renueva a la imagen de su Hijo, porque el objetivo del Espíritu Santo es formar el carácter de Jesús en nosotros. Cuando Él hace esa obra, entonces podemos ver las cosas desde la óptica del Padre, y Cristo se convierte para nosotros en lo más deseable, en el más hermoso de los hijos de los hombres. No solo Él era el más hermoso de los hijos de los hombres, por eso, sino porque era el segundo Adán, el postrer Adán. Bueno, eso lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Nos dice que el primer Adán era de la tierra y en él morimos todos, nos habla en Romanos capítulo 5. Pero el postrer Adán es de los cielos y es Cristo. Y Él sí nos trae vida. Y lo está diciendo a unos corintios que creían que no había resurrección de los muertos. En el capítulo 15 se habla de estos corintios que creían que no había resurrección entre los muertos. Y les está diciendo eso. Miren, en Adán todos morimos, pero en el postrer Adán seremos vivificados por el poder del Espíritu. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en nosotros, Él también nos levantará. Y esa es nuestra gran esperanza. Y sigue diciéndonos
que la gracia se derramó en tus labios. A mí me encanta porque el Salmo 19, en teología, hablan de la revelación general, revelación personal y todas estas cosas. Pero mira cómo concluye el salmista en el Salmo 19. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Las palabras de Jesús son eternas. La gracia se derramó de sus labios. ¿Qué fue lo que salió de los labios de Cristo? ¿Qué salió de los labios de Salvador, mi hermano? El Evangelio. El Evangelio, la buena nueva de salvación. Que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso fue lo que salió de los labios de Cristo. El Evangelio. Por eso dice que la gracia de Dios, la ley fue dada por Moisés. Por Moisés fue dada la ley. Pero la gracia y la misericordia fueron traídas por Cristo. Y es lo que estaba profetizando este salmo. Lo que profetizó el salmista es que iba a venir el Mesías, iba a darnos palabras de vida eterna. Por eso también Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso la gracia se derramó de los labios. Dice, la gracia se derramó en tus labios. Dios te ha bendecido para siempre. Aquí viene la exaltación de la cual yo les estaba hablando ahorita, lo que en teología conocen como la kenosis o el vaciamiento de Cristo. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 7, se nos habla de cómo Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se quitó de la gloria que Él tenía para venir a servirnos. Y sigue diciendo, Dios te ha bendecido, no por un momento, sino para siempre. Porque ¿qué termina diciendo Filipenses en el capítulo 2 después del vaciamiento? ¿Qué sigue diciéndolo? Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Y no solo eso, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús oraba en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, diciendo, ahora Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y ahí fue restituido Cristo. Por eso dice, Dios te ha bendecido y ahora para siempre. Ya no por lo que Él era solamente. A ver, Cristo merece toda gloria. Cuando hablamos de Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, o como el Verbo de Dios, o como sencillamente la divinidad de Cristo, merece toda la gloria por lo que Él es. Pero ahora ya no es solo por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Dios, por ser simplemente Dios, es soberano y es autor de toda la creación. Todo lo que permanece, todo lo que somos y todo lo que existe, por Él subsiste, depende de Él. Estamos conectados a Dios. ¿Han visto a alguien que está en un hospital con un respirador? ¿Qué pasa si le apagan el respirador? Bueno, déjame decirte que todo lo que existe está así, dependiente de Dios. Si por un momento Dios nos corta el respirador, no tenemos otra opción que la muerte. Fuera de Dios no existe realidad. De hecho, ¿qué cosa es el mal? El mal es abstinencia de Dios, es apartarse de Dios. Y por eso es que como consecuencia, fuera de Dios, ¿qué hay? Lo opuesto. Y por eso es que es el infierno. El infierno sencillamente es Dios dejándonos. Ustedes quieren estar completamente apartados de mí. Bueno, esa es la realidad que les toca. Es eso. Dice, Dios te ha bendecido para siempre. Y sigue diciendo en el versículo 3, cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Primero, vamos a ver qué cosa es la espada, la gloria y la majestad de Cristo. La espada es la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La Biblia. Recuerden que el maligno tentó a Jesús con la Escritura. Que si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y Jesús le dijo, no. Y Jesús le enfrentó con la espada. El Salmo 91 habla de Cristo y dice, escudo y adarga, es decir, escudo y espada son tu verdad. Cristo le enfrenta con la espada. Y es cuando el diablo se da cuenta de que Cristo estaba listo. Lo que no estuvo el primer Adán, que no pasó ni la primera prueba, ni la primera. Cristo debe ser llevado y debe ser tentado. Y el primer pecado en Génesis fue comer el fruto. Es lo mismo, transforma tu necesidad en comida, súplela. No solo de pan vivirá el hombre. Este postrer Adán que nos habla en 1 Corintios 15:45 es más grande que el primero. Viene la segunda tentación y le dice, bueno, llevándolo al pináculo del templo, lánzate porque escrito está. Y ahí el maligno también saca su espada. Recuerden lo que hablamos ahorita, como él disfraza a sus ministros como ministros de luz.
y se disfraza como ministro de luz y Cristo le responde con la palabra. Y luego vuelve a tentarle los reinos y Jesús nuevamente le responde con Deuteronomio 6. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la espada sobre la que hay que tener ceñida sobre el muslo. ¿Se acuerdan cuando los cautivos que volvieron con Zorobabel, con Nehemías y con Esdras llevaban la espada en la construcción sobre el muslo? Porque en cualquier momento podían ser atacados. Así mismo el cristiano debe llevar la espada, que es la palabra, sobre sí. Imagínense, un cristiano sin espada, ¿qué es? Un blanco fácil, está indefenso, no tiene arma. También es una espada de doble filo. Dios nos ha provisto de la mayor de todas las armas. Dice Primera de Juan, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo le podemos resistir al diablo? Como lo dice el Señor. Ejemplo nos dio Cristo. ¿Cómo le resistió Cristo al maligno? Por la palabra de Dios. ¿Y qué pasó después? Huyó, se tuvo que ir y los ángeles vinieron y le sirvieron. Así mismo pasa cuando estés en la prueba. Toma tu posición defensiva, toma la espada del Espíritu y enfréntate. Y el enemigo va a huir y luego vas a recibir la bendición de Dios después de que hayas triunfado. Porque Dios nos ha dotado de la mejor arma. Ya sabemos lo que es la espada, que es la autoridad. La autoridad es la soberanía, el derecho que tiene Cristo para ser rey, para gobernar el universo. Cíñete tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. La gloria de Cristo, ya vimos, es la que tenía con el Padre ante la fundación del mundo. Y la majestad de Cristo es su soberanía. Y pudiendo ver todas estas cosas, podemos ver que la gloria es, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Así se presenta Juan en su escrito, y vimos su gloria. Nadie nos lo contó, porque había una secta de los gnósticos que decían que Cristo había venido en espíritu, pero no en cuerpo, porque ellos tenían un neoplatonismo ahí que decían que la materia era mala y entonces el cuerpo era malo. Sino yo lo vi, y en 1 Juan dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocantes al verbo de vida. Juan lo vio, y ahí estaba su gloria, dice gloria como la del unigénito del Padre. Y esa es la gloria de Cristo. Es la gloria que le mostró a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan en la transfiguración, que se quedaron, que ni entendieron qué había pasado. Y la majestad de Cristo, ¿cuál era? ¿Cómo se le decía? ¿A quién se le decía su majestad? A los reyes. Bueno, Cristo, su majestad es que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto es un título que usaban los reyes persas, pero vino a tener relevancia. Nadie se acuerda de quién fue Ciro II el Grande. Son 2 o 3 gente que estudian historia los que saben eso. Bueno, ese era el que usaba el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú preguntas quién es Cristo y todo el mundo sabe. Aunque el título era de los reyes persas, viene a tener la verdadera trascendencia en Cristo, porque es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque los imperios persas, ¿dónde están ahora? Ahora mismo que son los persas, Irán. Ahora están a expensas de que Israel los pueda atacar y con miedo a que Estados Unidos los pueda atacar, viendo a ver si pueden crear armas nucleares. Esos son los persas de hoy. Lo que queda claro es que los persas nunca pudieron ser Rey de Reyes ni Señor de Señores. Sin embargo, Cristo gobierna sobre toda la creación. Hoy en día, después de 2000 años, sigue siendo el Rey. Esa es su majestad. Y el versículo 4 termina diciendo, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Nuevamente, una alusión a la Escritura, de humildad y de justicia. Verdad, humildad y justicia. Yo creo que no tengo que explicarles cómo ver a Cristo ahí. Jesús dice, yo soy el camino y no soy el camino. Y la verdad y la vida. También nos dice, aprendan de mí que soy humilde y manso. La gente tiene un concepto falso de humildad. La gente piensa que ser humilde es que alguien me pregunta ahora, suponiendo, por ejemplo, si le preguntan a Osmer, ¿tú eres buen pianista? Para la gente humilde es que él diga, no, yo sé algo. Eso es falsa humildad. Si tú eres bueno, lo eres y punto. Porque Dios te capacitó. Lo que no tienes el derecho de humillar a otra gente. Pero lo otro es mentir. Si él es bueno y tú le preguntas, ¿eres bueno? Y te dice, no, yo hago... No, estás mintiendo, no estás siendo humilde. Porque hoy en día lo que está de moda es el humanismo. Y el humanismo es una negación. Es una negación hasta el mismo sentido común. No, pero hay muchos mejores que tú. Sí, siempre. Siempre va a haber mejores que uno. La pregunta no es si tú eres el mejor del mundo, sino si tú eres bueno en lo que haces. Y si eres bueno en lo que haces porque estudiaste, porque Dios te capacitó con ese talento, ¿cómo vamos a negarlo? Porque, en fin, ¿quién te da el talento para tocar el piano? No es el Señor.
Y si tú dices, no, yo no soy bueno, estás negando la bendición que Dios te ha dado. Lo que está mal es la pedantería que tienen alguna gente. Pablo te dice, no pienses de ti con mayor concepto de que tienes que pensar. Piensa de ti con cordura. Pensar de ti con cordura no es pensar que tú eres lo peor del mundo. Y menos cuando tú sabes que Cristo dio su vida por ti. Estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Tú no eres lo peor. Tampoco puedes decir que eres lo mejor es Cristo. Y si el Señor, siendo lo mejor, murió por mí, yo no puedo ahora tener una conducta de tirarme por el piso con todo. Es bueno ser manso, es bueno ser humilde. Pero a Jesús le dice Pilato, tú eres el rey. Y él le dice, tú lo has dicho. Respondió conforme a la verdad. Eso es un hebraísmo, tú lo has dicho significa sí, yo lo soy. Literalmente Jesús no se queda y le dice, bueno, eso lo dices tú. No es eso, le está diciendo, tú lo has dicho. Jesús había entrado y el entrar sobre un asno era la mayor declaración política de aquel momento. Porque para los judíos el asno era el animal del rey. Los reyes entraban en asno. Para judíos el caballo es un animal de guerra y el asno de realeza. Cuando Jesús está entrando en un asno, está cumpliendo la profecía, tu rey viene a ti sobre un pollino. Y también está hablando la profecía no solo del profeta menor, sino también de Génesis capítulo 49, cuando se le da la profecía a Judá y dice, atará el pollino. Sabiendo que el rey, el Mesías, Silo, como lo dice en el texto, Silo, o el pacificador, debía venir sobre un asno. Yo creo que está quedando claro cuál es la gloria, la autoridad de Cristo. Y por último este texto, cuando habla de justicia, verdad y humildad, en el Salmo, que es el versículo 4, Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Amén. Qué bueno que el sacrificio de Cristo es conforme a la verdad, que fue humilde delante del Padre. Cristo fue humilde ante el Padre. Jesús como hombre es el mayor ejemplo de humildad. Jesús en una ocasión decía que mientras los reyes, sabiendo que él era rey, tenían palacios de marfil, como dice el mismo Salmo, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué el rey del universo y el creador? Porque Hebreos 1 nos habla de Cristo también como co-creador de todo lo que existe. ¿Por qué el rey del universo y el creador viene a caminar por 30 años por un desierto churrioso, usar sandalias incómodas y usar una túnica para coger sudor del desierto? Lo necesitaba. ¿Salía beneficiado el Señor en eso? ¿Se beneficiaba el Padre? No, los únicos que nos beneficiábamos éramos tú y yo. Por eso lo hizo, por amor. Dice, por el gozo puesto delante de él. Y el gozo puesto delante de él era poder ver el resultado de la aflicción de su alma. Y quedó satisfecho. Cristo fue a la cruz sabiendo el gozo que había puesto el Padre y que con su muerte nosotros íbamos a tener vida. Y eso es una de las principales cosas que hace un rey. Un rey no se define por cuánto conquista. Tú quieres ver si un rey es bueno, cuánto su pueblo lo ama. El mejor rey no es el que conquista grandes naciones, no es el que hace megaconstrucciones, ni el que tiene el ejército más grande. Es aquel que su pueblo lo ama. Y Cristo es un rey que debe ser amado, porque hace lo que no hace ningún rey. ¿Qué rey viene a cumplir tu condena en una cárcel? Mírenlo literalmente, se los voy a poner una ilustración bien clara. Suponte que robaste y el juez justo te condena a 20 años a la cárcel porque robaste mucho. ¿Qué presidente de un país va a donde está el preso y le dice, mira, lo hiciste mal, estás arrepentido? Sí, yo estoy arrepentido, perfecto. Ahora yo necesito que hagamos un trato. Yo voy a cumplir en esta prisión los 20 años que tú llevas. En esta situación yo necesito que tú vayas y gobiernes en mi lugar. Eso hizo Jesús. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. El ministerio de Cristo es rey, es profeta y es sacerdote según el libro de los Hebreos. Él es rey, es profeta y es sacerdote. Jesús lo es. Y Él vino a cumplir nuestra condena. Para que nosotros, dice después, nos enseña en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos en Él, en Cristo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Y si somos todas esas cosas es precisamente porque Él llevó nuestra condena, llevó cautiva la cautividad. Yo pudiera seguir hablando más, pero me parece que ya, bueno, nada más que analizamos 4 versículos. Pudiéramos seguir con este estudio expositivo, pero yo creo que hasta aquí hemos visto claramente al Señor como es. Vamos a orar.